La hipérbola es otra cónica, de la que hemos estado viendo nosotros. Hemos visto circunferencia, hemos visto elipse y ahora viene lo que es hipérbola, que están dentro de lo que se llaman cónicas. ¿Cómo se forma la hipérbola? Bueno, yo tengo un plano que lo corto, o sea, corto al cono este de revolución, que yo ya le había dicho cómo se formaba, de forma tal de que este plano es paralelo al eje. Entonces, al cortarlo, como quien corta una guillotina, se forman, ahí fíjense, una curva en azul y otra curva en azul. Esas dos, que es una sola cónica, no es que sean dos cónicas, es una sola, recibe el nombre de hipérbola. O sea que la hipérbola es una cónica que tiene dos hojas, ¿no? A diferencia de la circunferencia y la elipse. Es decir, tiene dos. ¿Qué significa? Ustedes la van a ver acá. Esta es la hipérbola de color verde. La hipérbola, esta es una hipérbola centrada porque el centro se encuentra en el sistema de coordenadas cartesianas X e Y. Entonces, esta es una hoja y esta es otra hoja que es de la cónica. Al igual que en el caso de la elipse, nosotros vamos a tener valores A, B y C. Pero en la elipse nosotros hablábamos de eje mayor, eje menor, hablábamos de foco. En este caso, la hipérbola no la vamos a poner B, le vamos a poner la letra A y va a haber una distancia que va a ser entre 0 y A. La distancia entre 0 y A yo la voy a llamar A minúscula. Entonces, vamos a hacer así, porque acá no está todavía completo lo que es la nomenclatura. Entonces, vamos a poner A. ¿Qué es lo que es A? Es la semidistancia. Ahí está. A es la distancia entre 0 y A mayúscula. Ese es A. Y ese valor de A se repite. A ver, vamos a copiarlo acá. Bien, entonces ese valor de A está ahí también. Se repite ahí. Por lo tanto, la distancia entre A y A' recibe el nombre de eje focal. O en algunos textos dice eje transverso o eje real. Cualquiera de los tres nombres. Lo que pasa es que el eje real a mí no me gusta utilizarlo mucho porque lo relaciona como con el número complejo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el número complejo? Pero bueno, la nomenclatura es eje focal, eje transverso o eje real. Generalmente se dice eje transverso. Y la distancia entre 0 y B mayúscula se expresa como B minúscula, igual que la elipse. Igual que la elipse. Entonces, es la distancia entre 0 y B mayúscula, que se repite en el denominador debajo de las ejes de las X, ahí también está. Por lo tanto, la distancia entre B y B' de una hipérbola recibe el nombre de eje conjugado o eje imaginario, que también tomado de los pelos. Pero bueno, sería un eje transversal, que es el horizontal, que en realidad el eje transversal coincide con la distancia mayor y el eje conjugado con la distancia menor. Fíjense que se forma un rectángulo, ¿lo ven? Un rectángulo. Está acá tiquitique, que está en línea de puntos, en donde en los extremos, el eje de simetría, el sistema de coordenadas X e Y, le tenemos los extremos de los vértices, A y A', B y B', y se forma un rectángulo.
Por la diagonal de ese rectángulo pasan dos rectas. Fíjense que son estas rectas que son marrones. Y esas rectas reciben el nombre, estos son los ejes, o si no, generalmente se les suelen denominar asíntotas. Asíntotas. Van a haber dos asíntotas, que son los dos asíntotas de la hipérbola. Asíntota. Y aquí, al igual, tampoco está dibujado acá, al igual que en el caso de la elipse, también tendremos un lado recto. Recuerden que el lado recto es exactamente igual que el de la elipse, es un segmento que pasa por el foco y que aquí está, ahí está, pasa por el foco y tiene como extremos, lo vamos a hacer bien finito, ese es el lado recto. Tiene dos lados rectos. Vamos a colocarle así, a ver, rojo. Bien, ese es el lado recto. Por lo tanto, voy a aprovechar este. Y al igual que en el elipse, era L en la parte superior. Ahí está L. Y lo vamos a llamar R en la parte inferior. Ahí está, L y R. Bien, entonces, repasando, veamos las componentes de la elipse, pero no hemos definido la elipse. Entonces voy a hacer la definición de la elipse como hice, perdón, de la hipérbola como hice la definición de la elipse. Entonces podemos decir de que la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano tal que la distancia, perdón, tal que la diferencia entre las distancias que se forman desde un punto perteneciente a la hipérbola y otros dos puntos fijos llamados focos, es constante e igual a 2A. Fíjense que si ustedes recuerdan, si han repasado, si han visto, que lo hayan visto difícil porque yo le pasé los videos y no entró nadie en este fin de semana. Entonces, me hace pensar de que no han repasado demasiado lo que es la elipse. Pero en la elipse, si yo veo acá en la elipse, fíjense que si yo digo, la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano tal que la suma entre la distancia que se forman desde un punto perteneciente a la elipse y a otros dos puntos llamados focos es constante igual a 2. Eso era la elipse. Fíjense que la hipérbola es exactamente lo mismo, con la diferencia que en vez de sumar, yo lo que estoy haciendo es restar. Es la diferencia. Es la diferencia. O sea que la elipse
la elipse y la hipérbola tienen prácticamente, tienen componentes muy similares. La única diferencia es que para poder obtener la ecuación, en la elipse tengo que partir de la suma de las distancias, que va a ser igual a 2. En este caso, tenemos que partir que la diferencia entre las distancias va a ser igual a 2a. En la elipse igual es 2a. Entonces, vamos a ver, vamos a deducir cómo llegamos nosotros a la ecuación de la hipérbola. Lo que me está diciendo acá es que yo tengo que definir un punto que pertenezca a la hipérbola y que lo voy a dibujar acá cualquiera. Ese es un punto que pertenece a la hipérbola. Y me está diciendo de que yo tengo que determinar una distancia entre ese punto que lo voy a llamar punto P. Vamos a colocarlo, entonces vamos a utilizar este que ya teníamos anteriormente y le vamos a colocar P, punto P. Bueno, el punto P es un punto que pertenece a la hipérbola. ¿Cuáles serán las coordenadas de este punto P? Bueno, vamos a colocar las coordenadas. Entonces, va a tener dos coordenadas, según el sistema de coordenadas cartesianas, X e Y. Entonces, ahí voy a definir la ordenada y a poner color azul. Bien. Ahí está. Y le vamos a poner... sí, es atractivo ese. Ahí. Bien. Ese va a ser el valor de I. Bueno, pero que si yo trazo en forma perpendicular, me va a definir sobre el eje de las X y el punto X. Entonces, vamos a hacer, bueno, que vamos a tener X. Muy bien. Entonces, ahí vamos a tener X. De la misma forma, pero voy a guardar esto, porque recién se me cortó, quiso como cortarse la luz. Esta sería del 25 de octubre. Bien. Y vamos a ver el valor de X, es decir, hasta ahí. Este sería la longitud de la abscisa. Bien, no es que coincida con el B. Acá yo utilicé cualquier tipo, cualquier punto. Tengo infinitos puntos, o sea que no tiene por qué ser coincidente con ninguno. Ahí está. Y entonces a este le voy a llamar I. Perfecto. Ahí le llamamos así. Bueno, ya tengo las coordenadas del punto P, que es un punto que pertenece a la hipérbola. Me dice que la distancia, tengo que determinar la distancia de ese punto a otros dos puntos fijos llamados focos. Bueno, vamos a poner ahí, entonces, desde aquí voy a trazar la distancia hacia el foco. Lo que yo no hice ahí en el foco es determinar cuál es la distancia focal. Al igual que la elipse, se le va a dar el valor de también C. Ya lo voy a colocar. Bueno, esa sería una distancia PF'. Distancia PF'. Y ahora vamos a dibujar la distancia desde P hasta F. Entonces, ahí está. Bien. Distancia de P hasta F.
Muy bien. Así como acá tenemos A, también ocurría en elipse, la distancia focal, la semidistancia focal recibe el nombre o le vamos a determinar la letra C. C va a ir desde 0 hasta el foco. ¿Ah? Del otro lado es lo mismo. Desde el origen del sistema de coordenadas hasta el foco es la distancia C. Bueno, muy bien, ya tenemos esto. Entonces vamos a aplicar ahora la definición de elipse. Entonces, es el lugar geométrico de los puntos del plano tal que, en este caso, como vamos a tratar con una diferencia, nosotros no podemos tener distancias negativas. Por lo tanto, para evitar los problemas, lo que voy a hacer, primero lo voy a nombrar así, le voy a colocar valor absoluto por una cuestión de... Vamos a hacer así. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bien. Entonces, déjenme ver. Aquí está. Bien, perfecto. Entonces, la distancia de PF' menos PF tiene que ser exactamente igual a 2A. 2A recibe el nombre de eje real o eje transverso. ¿Eh? Eje transverso o eje real. Bueno, entonces, como hicimos con la elipse, vamos a ver a qué es igual PF'. Vamos a ver, vamos a descubrir eso. PF'. Bueno. Para ver, antes de hacer esto, voy a decir lo siguiente. PF' es la distancia que hay desde ahí hasta ahí. Si yo vuelvo por el sistema de coordenadas cartesianas X e Y, vuelvo por acá, llego hasta este valor, subo, tiqui, tiqui, y tengo un triángulo. Fíjense que este es un triángulo rectángulo. Acá le tendría que colocar una letra. Le vamos a colocar una letra y le vamos a decir cualquiera. Le podemos poner la letra M, cualquiera, no hay problema, para identificar el triángulo. Ahí le coloco M en donde el triángulo es rectángulo. Entonces, ahora sí yo acá puedo decir que en PMF' y triángulo rectángulo en M, miren, pongo todo, triángulo rectángulo en M, bueno, acá está triángulo rectángulo en M, ¿a qué es igual PF'? PF' no es otra cosa que la hipotenusa. Se puede aplicar el teorema de Pitágoras, o sea que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, bueno, vamos a volver acá y vamos a hacer así. Vamos a hacer así para hacerlo bien. Aplicando el teorema de Pitágoras, PF al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto sería F'M. Bien, entonces eso lo vamos a poner acá. F'M. Le voy a poner el cuadrado. Y el otro sería de MAP. MAP. Muy bien, entonces es igual a esto elevado al cuadrado. Bien, y es igual a esto elevado al cuadrado.
Perfecto, ya como hemos definido, entonces ahora lo que hacemos es, bien, significa que PF' es igual a la raíz cuadrada. Bueno, y ahora vamos a descubrir a qué es igual F'M. Bueno, yo tengo acá F' y acá tengo M. ¿Sí? Desde F' hasta 0, que es el origen del sistema de coordenadas cartesianas, vale C. Vale C. Desde ahí hasta ahí vale C. Y desde 0 hasta M vale X. Por lo tanto, quiere decir que F'M no es otra cosa que, vamos a poner aquí, que es igual a C más X, o si se quiere, X más C. X más C. Todo esto elevado al cuadrado. Bien. Listo. Y a esto le tengo que sumar MP. Y MP, si ustedes ven en el diagrama, MP es la ordenada de P. O sea que vendría a ser I al cuadrado. Bueno, ya hemos descubierto una de las distancias. Vamos a ver cuál es la otra. Voy a tomar esto. Vamos a hacer así. Solamente para... vamos a tomar otro triángulo ahora porque yo necesito la distancia entre P y F. Y entonces en P y F tengo otro triángulo que es PMF, triángulo rectángulo en M. Bueno, entonces aquí le tendría que sacar y es PMF. Y ahora vamos a ver que la distancia PF es la hipotenusa. Entonces, también aplicando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que va a quedar Fm al cuadrado más MP al cuadrado. O sea que PF es la raíz de PF. Bueno, es la raíz de, y vamos a ver. De 0, perdón, estamos viendo, sí, cuánto vale, tenemos que ver cuánto vale Fm. Yo sé que de 0 a M vale X, y sé que de 0 a F vale C. Por lo tanto, este segmento va a ser X menos C. O sea que va a ser X menos C elevado al cuadrado. Y luego este valor, el otro cateto, es la ordenada del punto P, o sea que va a quedar así, más I cuadrado. Bueno, ya teniendo esto, reemplazo aquí. Reemplazo ahí. Entonces lo voy a poner acá. Es igual a 2A. Entonces, bueno, PF' que vendría a ser esto. Ahí. Menos PF, que es esto. Lo ponemos ahí. Es igual a 2A. Muy bien. Ahora es todo matemáticas, nada más. Ya listo, nos desocupamos un poquito de la parte de deducción de la geometría y vamos a empezar a hacer algunos pasos matemáticos a ver si nos sale. Voy a tomar esto que está acá, porque voy a trabajar con esto, y lo voy a repetir aquí abajo. Lo que me conviene, a ver, veamos qué es lo que me convendría aquí. Y como ahí hay un signo negativo,
que molesta bastante. Entonces podemos decir que este término va a formar parte del primer miembro de la igualdad y va a ser igual a 2a más lo que yo pueda pasar para el otro lado. Bueno, entonces, ahora bien, este valor de la raíz, como ya saben, se va a reflejar esta raíz. A ver, déjenme ver cómo quedó. Acá está. O sea que todo esto que está derradicando queda sin la raíz. ¿Por qué? Porque del otro lado la potencia, va a quedar esto como potencia. Bien, entonces todo esto va a estar elevado al cuadrado. Perfecto. Como va a estar elevado al cuadrado, lo único que tendríamos que hacer es, no me queda otra que desarrollar el cuadrado. Entonces vamos a tomar este lado de la igualdad y vamos a desarrollar el cuadrado del otro lado. Ahí tendríamos el cuadrado del primero, que es 2a, ¿ven? 2a. Entonces este se manifiesta como, perdón, aquí se manifiesta como 4 al cuadrado. Bien. Luego más el doble producto, o sea que sería 4a, de el primero por el segundo, que es toda esta raíz. Aquí está. Bien. Más esa misma raíz, pero todo eso elevado al cuadrado. Ahí. Muy bien. Y ahí. Perfecto. Bueno, muy bien. Veamos. Seguimos. ¿Qué más podemos hacer? Y acá lo que tendríamos que hacer, podemos simplificar la potencia con la raíz y me va a quedar algo así. Miren, lo que voy a hacer es voy a tomar esto y voy a continuar acá abajo para que no sea tan... Ahí, muy bien. Ahí está. Porque acá lo único que tengo que hacer es simplifico la raíz con la potencia y me va a quedar solo lo que está en el radicando. O sea que el resto desaparece. Bueno, a ver qué podemos hacer ahora. Lo que podemos hacer es desarrollar en ambos lados de la igualdad los cuadrados. Es decir, voy a tomar de nuevo y lo voy a ir desarrollando acá abajo. Entonces, x más c al cuadrado no es otra cosa que el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Bien, entonces esto, espero que se vaya sin... Ahí está. Bueno, muy bien. Del otro lado lo mismo, pero fíjense que lo único que se diferencia aquí es que va a haber un signo negativo. Bueno, entonces ahí veamos. A ver. Bueno,
12x. Y bueno, ¿dónde sería el negativo? A ver, déjeme ver que me perdí. Cuadrado del primero, aquí. Menos el doble producto primero por el segundo, va a ser cuadrado primero. Bueno, perfecto. Ahora, yo puedo simplificar. Fíjense que acá puedo simplificar x cuadrado con el x cuadrado de acá, c cuadrado con el c cuadrado de ahí, y cuadrado con el y cuadrado de ahí. Entonces, lo voy a tomar esto. Bien, esto no va. Esto se simplifica con esto. Bien. Este c cuadrado se simplifica con este c cuadrado. Y este y cuadrado se simplifica con ese y cuadrado. Bueno, muy bien. Vamos bien. Lo que... bien. Fíjense que este 12 al cuadrado, 12x, lo voy a poner aquí. Entonces me queda 2 más 2 son 4. Entonces este va a ser 4. Y esto se va. Bien, perfecto. ¿Qué otra cosa podría hacer? Y lo que podría hacer, porque me va a molestar aquí la raíz, miren, voy a sacar factor común de este lado, el 4. A ver. Entonces, para sacarlo, ahí, y acá se va este. Bien. Y lo que puedo hacer ahora es simplificar los 4. Entonces, al simplificar los 4, se me va esto y se me va esto. ¿Y qué me va a quedar entonces? A ver, lo que me va a molestar aquí va a ser esta raíz. Entonces voy a hacer así. Voy a hacer así. Este CX voy a tomar esto y lo voy a colocar acá. Y me va a quedar esto que está acá. Bueno, perfecto. A ver ahora, elevo al cuadrado ambos lados de la igualdad. Es decir, hago esto. Bien. Esto por un lado y esto por el otro lado. Esto va a estar elevado al cuadrado y esto va a estar elevado al cuadrado. Bien. Y aquí, y bueno, nos queda otra cosa que resolver. O sea, resolver de la siguiente forma. El cuadrado del primero, lo voy a poner ahí. Entonces, el cuadrado del primero menos el doble producto, el producto del primero por el segundo,
doble producto del primero por el segundo. Más, y acá me va a quedar el cuadrado del segundo. Bueno, ya lo voy a ordenar. ¿Por qué? Porque esto se va. Ups. Ahí está. Todo esto se va. Se me va a quedar lo siguiente. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo. Bueno, yo lo ordené así porque puse la X al final. Es lo mismo. Más el cuadrado del segundo. O sea que sería a la 4. Pero no haberme equivocado. Bueno, y aquí hacemos exactamente lo mismo. Propiedad distributiva de la potencia respecto al producto. O sea que aquí voy a tener a al cuadrado y este se me va. Bien, y luego aquí, en esta instancia, lo que puedo hacer es eliminar, o sea, acá simplifico la raíz con la potencia, o sea que de aquí desaparece la raíz, y me va a quedar, si yo lo simplifico, o sea que acá tendría que haber, pero había un paréntesis, por lo tanto, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. ¿Y qué hacemos acá? Y lo que podemos hacer dentro del corchete, desarrollar. Y vamos a ver cómo queda. Si ustedes ven que yo por ahí me equivoco o paso algo que no va, me avisan. Entonces acá, ¿qué me quedaría? El cuadrado del primero. Entonces, cuadrado del primero. Menos el doble producto. Ustedes van a ver que yo pongo las constantes y al final pongo las variables. Por una cuestión de costumbre. Más el cuadrado del segundo, o sea que sería C cuadrado. C al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora, les voy a guardar esto. Y lo que tendría que hacer acá, veo, a ver, propiedad distributiva. Sí, si yo hago propiedad distributiva, sí, hago propiedad distributiva acá. Bien, entonces, al hacer propiedad distributiva, me va a quedar esto aquí, ahí, aquí, aquí, y creo que acá también. Bueno, veamos. Fíjense que acá tenemos este término, es idéntico a ese, y que están en distintos lados de la igualdad, por lo tanto los puedo cancelar. Bien, entonces hago eso. Bueno, entonces esto desaparece de acá, esto desaparece de aquí, y no me gusta mucho que quede el corchete, entonces también lo voy a hacer desaparecer y le voy a dejar, ahí está. Bueno, veamos. Fíjense que acá tenemos cx cuadrado. Voy a hacer esto, lo siguiente. Cx cuadrado, acá tengo otro x cuadrado, lo voy a dejar del otro lado. Y voy a dejar solamente, y también me voy a llevar el y cuadrado para aquel lado. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ordenar nada más acá.
Bien, voy a ordenar. Entonces, veamos. A cuadrado, x cuadrado. Lo paso para acá. Y ahí va a quedar negativo. Bien. Esto, chao. Y este que es y cuadrado, también lo tomo de acá y lo ubico ahí. Bien. Bueno. Y el A4, a la 4, lo voy a tomar de acá, lo voy a pasar para el otro lado. Ups. Bien. Bueno, veamos, ya estamos casi terminando. ¿Por qué puse acá x cuadrado? Porque me conviene para sacar factor común. Saco factor común entre estos dos. Entonces, esto va a quedar algo así como, a ver si lo pongo. Bueno, miren, voy a hacer esto. Para no hacer tantas modificaciones. Bueno, no importa. Entonces, este que está aquí, o este que está acá, lo voy a poner ahí. Saco factor común. Y de acá este se elimina. Solamente quiero sacar x cuadrado. Bien. Saqué factor común x cuadrado. Bueno, acá tengo x cuadrado y acá tengo y cuadrado. Y de acá también voy a sacar a cuadrado. Este. Bueno, no importa, lo voy a dejar ahí. Saco a cuadrado. Y este me queda en al cuadrado. Bueno. Bien. Bueno, entonces ahora tengo que hacer algo que yo hice en la elipse. Se lo hice en la elipse, se lo voy a hacer acá. Entonces, la ecuación que relaciona las semidistancias en una elipse, esto es una propiedad, perdón, en una hipérbola, esto es una propiedad de la hipérbola, es las relaciones entre las semidistancias. Es c cuadrado es igual al cuadrado más cuadrado. Entonces acá va a ser c al cuadrado es igual a al cuadrado más b elevado al cuadrado. Repito, esto es una relación que es característica de las hipérbolas. La elipse es distinta, es distinta. Entonces yo acá lo que me interesaría es ver si yo puedo reemplazar los paréntesis. Y parecería que sí. ¿De qué forma? Y despejando el valor de b cuadrado. O sea que b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. Bien. Entonces, ahora esta expresión
lo reemplazo acá. Fíjense que c cuadrado menos b cuadrado, entonces acá va a ser b cuadrado. Esto desaparece. Bien. Y me va a quedar b cuadrado. Listo. ¿Y dónde más? Acá. Entonces aquí. Chao. Y este va a quedar muy bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es dividir todo por a cuadrado b cuadrado. Entonces, dividiendo por esto, ¿qué me va a quedar? Bueno, vamos a ver. Ahí. 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 Entonces acá puedo cancelar b cuadrado con b cuadrado. Bien, b cuadrado lo cancelo con b cuadrado que está en el denominador. Y a cuadrado lo cancelo con el a cuadrado que está en el denominador. Y aquí esto me va a quedar igual a 1. Y ahí ya he obtenido la ecuación de la hipérbola. Eso que ustedes ven ahí, vamos a colocar forma ordinaria de la ecuación de la hipérbola, con centro en el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Listo, ya está. Ahí tengo la ecuación. Muy bien, muy bien. Ahora, esa es la ecuación y ahí tenemos la gráfica. ¿Ah? La gráfica. Entonces, acá quedan definidos. Fíjense que A es el semieje que antes lo llamábamos mayor, acá principal, y el otro, el B, era el conjugado. Siempre, por lo general, si A es mayor que B, me va a determinar a mí cuál es la orientación. ¿No? En este caso, veamos que la orientación es horizontal. Pero bueno, pero no hemos colocado ningún ejemplo, solamente hemos obtenido cuál es la ecuación ordinaria. Bueno, muy bien. Sí, fíjense que los semiejes forman un rectángulo. Ahora, ¿puede ocurrir que este rectángulo sea un cuadrado? Es decir, que las distancias sean iguales. Sí, en ese caso estamos hablando nosotros de una hipérbola equilátera. Hipérbola equilátera. Entonces eso vamos a ponerlo así. Hipérbola equilátera.
Entonces, hipérbola equilátera se define de esta forma a la hipérbola en donde se cumple que, donde se cumple que, voy a tomarlo ahí, en donde se cumple que, a ver de acá, vamos a decir que b cuadrado, esto lo voy a sacar, estaba viendo de la forma que, ahí está, que b cuadrado es igual a cuadrado. Cuando se cumple eso, nosotros tenemos una hipérbola equilátera. Si es una hipérbola equilátera, entonces yo voy a tomar acá la ecuación, la voy a poner ahí, y en vez de poner a cuadrado, aquí le voy a poner así, a cuadrado. Generalmente cuando se trata de una hipérbola equilátera, es decir, que cuando A es igual a B, no la van a ver así, a la forma, generalmente no se expresa de esta forma, sino que se expresa de la siguiente. Es lo mismo, pero se expresa así. Es decir, si yo sumo las dos fracciones, ¿sí? El mínimo común va a ser al cuadrado. O sea que me va a quedar algo así. En el numerador me va a quedar. En el denominador, el mínimo común es al cuadrado. Esperen, que lo tome aquí. Ahí está. Ahí. Es el mínimo común. Entonces, en el numerador voy a tener por un lado el x cuadrado. Ahí. Y el y cuadrado. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a 1. Entonces, si paso el a cuadrado al otro lado, ahí, esto va a ser igual a esto que está acá. Perfecto. Entonces, veamos. Esta es la ecuación de una hipérbola equilátera. Así se expresa. Veamos, un ejemplo. A ver, me voy a inventar uno. Un ejemplo será, es fácil. Voy a tomar este. Por ejemplo, va a ser, si acá yo le digo que es 9, ahí tengo una hipérbola equilátera. Ahí tengo una hipérbola equilátera. Ese que está ahí. Veamos cómo sería gráficamente. Entonces, yo voy aquí al graficador y lo voy a poner ahí. Bien. Y ahí tenemos una hipérbola equilátera, pero hay que darle acá ciertos valores. Bueno, entonces, veamos. En este caso, fíjense que el valor de A es igual, perdón, sí, el punto A es 3,0, X, sí, 3,0. El valor de A' va a ser igual a menos 3,0. El
¿ven? Y como es equilátero, entonces el valor de B es igual al valor de A. Pero al revés, ¿no es cierto? 0,3, ahí tenemos. Y el valor de B' es igual entonces a 0, no, pon entre paréntesis, 0, ¿ves? Ahí tenemos. Bien. Ahora veamos, si yo hago y igual a X, y tenemos Y igual a menos X, son los valores de las asíntotas. ¿Por qué? Porque como hay un cuadrado, la asíntota es la diagonal del cuadrado. O sea que este lo voy a tomar acá y lo voy a terminar de construir ahí. Veamos. Ahí está. Un poquito más abajo. Ahí. Bueno. Este es un ejemplo de una hipérbola equilátera. No puede estar ahí. Y de aquí 5, 6. Bien. Bueno, fíjense que la diferencia que tiene con la otra, de que vamos a formar un cuadrado y no un rectángulo, que es lo que forma ahí hasta ahí. Bien. Este tiene que ser del mismo tamaño porque resulta ser un cuadrado, o sea que va a ser lo mismo. Ahí está. Y luego ups. Ahí está. Oh, que me está copiando. Es complicado. Seleccionar este. Bueno, lo voy a tener que hacer nomás. No. Bien. Y ahí tenemos. Perfecto. Fíjense que cuando, entonces, de nuevo, cuando nosotros tenemos, en vez de un rectángulo, un cuadrado, recibe el nombre de hipérbola equilateral. Y las asíntotas tienen, al tratarse de ser las diagonales del cuadrado, y forman un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, las asíntotas tienen la forma I igual, lo voy a poner con asíntotas. Aquí voy a poner, tiene la forma I igual más menos X.
más menos x. Bien. Y generalmente la ecuación tiene esta forma. Puede ocurrir que tenga esta forma también. O sea, no digo que siempre que va a estar así, pero generalmente cuando uno habla de una hipérbola equilátera lo van a encontrar ahí. Y ustedes dicen, seguramente se llega a confundir con la ecuación de una circunferencia, pero recuerden que no es la ecuación de la circunferencia, ¿no? Bueno, muy bien. Perfecto. Ahora, también es posible tener los que se llaman hipérbolas conjugadas. Las hipérbolas son conjugadas, vamos a poner ahí, hipérbolas conjugadas, son aquellas que tienen la siguiente forma. Voy a retomar acá. Esta es una hipérbola. Esta es la original, digamos. Lo voy a poner así. No tiene nada que ver con la original. A ver, le voy a poner original. Porque de la original puede salir una conjugada. Y la conjugada tiene la característica de que ahí es negativa y aquí es... Oh, perdón. Y esta es hipérbola conjugada. Bien, entonces, ¿cuándo son dos hipérbolas conjugadas? Son aquellas que se forman en un mismo sistema de coordenadas. Bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver. Y a ver si este... Ah, esperen. Acá hay un error porque acá es B. B. Y aquí es B. ¿Dónde? Ahí está. No es que hace igual a... Bueno, tengo una hipérbola y necesito determinar cuál es la conjugada. Bueno, entonces a mí me dan una hipérbola que sería la original. Por ejemplo, a ver, le voy a agregar este. Entonces, un ejercicio es yo dándole esta hipérbola, les puedo decir, encuentre su conjugada. Bueno, entonces acá va a ser, qué sé yo, 4 y acá 2. Aquí, perdón, esto también lo tengo que modificar porque es B. Bien, esto lo voy a sacar. Es el original. Ups. De nuevo. Hipérbola original. Y acá le vamos a poner hipérbola conjugada. Bien. Entonces, yo les digo en cuanto a la conjugada y lo único que van a hacer ustedes cuando yo les pido eso es cambiar los signos nada más. Colocar el signo menos aquí y luego colocar el signo más ahí. Listo. Y ahí tenemos las dos.
¿Y por qué dice que se generan en un mismo sistema de coordenadas? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la gráfica. Vamos a volver acá. Y vamos a hacer... esa es una. Ahí queda 4. Y vamos a dibujar la otra. Veamos. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver. Ahí están las dos hipérbolas. Fíjense que las dos se generan en un mismo sistema. ¿Ah? El mismo sistema tiene las dos. Entonces vamos a ver que acá tienen que tener algunas cosas en común. Bien, vamos a ver antes de hacer esto, vamos a ver. Entonces, de aquí, voy a hacer lo siguiente. Aquí está. No. Ahí. Vamos a ver. ¿Ah? Y vamos a poner así. ¿Cuánto vale A? Y bueno, A vale, A cuadrado es 4, o sea que A vale 2. Bien, B vale raíz de 2. Raíz de 2. Y luego acá tenemos que C, bueno, fíjense que yo había dicho la relación, voy a venir un poquito más arriba, aquí está C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. La relación para encontrar la semidistancia focal. Esto lo voy a guardar. Semidistancia focal. Entonces tengo que aplicar esta expresión. Bien. Entonces, quiere decir de que C va a ser igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. O sea que va a ser la raíz de 4 más 6. No, 4 más 2. O sea que este va a ser igual a la raíz de 6. Raíz de 6. Bueno, entonces, ¿esto qué nos permite? Y bueno, esto nos permite decir lo siguiente. Que A es uno de los vértices, es igual a la distancia A, o sea que es 2, 0. A es 2, 0. Y luego tenemos que A', es igual a menos 2, 0. Bien, entonces de aquí que me permite decir que B es igual a, vamos a hacer así, 0 raíz de 2, 0 raíz de 2. Y aparte de eso, vamos a ver con este. Ahí está. Entonces 0 raíz de 2. Y aparte, y B' es igual a 0 menos raíz de 2. Bien, de aquí yo voy a tener que el foco F, porque esa es la semidistancia focal, F es igual
a raíz de 6, 0. Raíz de 6, 0. Y f', es igual a menos raíz de 6, raíz de 6, 0, coma, 0. Bueno, muy bien. Bien, entonces tenemos, a ver, 2, 0. Entonces acá vamos a poner A igual a 2, 0. Y ahí aparece A. Vamos a poner que A', es igual a menos 2, 0. Ahí está. Tenemos que B es igual a... Fíjense que tiene que dar sobre la hipérbola azul el valor de B, si está bien. Entonces acá me dice que B es 0 raíz de 2. Bueno, B es igual a 0 raíz de 2. Ahí está. Y luego B', B' B' es igual a 0 menos raíz de 2. Y ahí está. Por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es la ecuación para ver si coincide las de las asíntotas. Entonces acá colocamos la ecuación, vamos a decir, sí, las ecuaciones de las asíntotas en toda hipérbola, las ecuaciones son dos. Son dos. Entonces veamos, ¿sí? Es igual a I igual a más menos. ¿Dónde está más menos? Es raíz de 2 sobre X, o sea que es B sobre A X. Así se calculan las asíntotas. Bueno, entonces quiere decir que para nuestro caso, voy a reemplazar nada más. Entonces voy a tener bien, entonces voy a tener que I es igual a más menos ahí está, B sobre A, y sería B, habíamos dicho que era la raíz de 2. Raíz de 2 tendría que dar raíz de 2 sobre 2 X. Bien, esa sería la asíntota. A ver, lo voy a tomar acá. Y vamos a volver aquí al graficador.
No sabría decir si va a tomar el más menos. No, no lo toma, entonces, bueno, no toma el más menos, entonces, yo creo que sí, ahí sí. Bien, bien, entonces quiere decir que yo aparte, voy a hacer así, y igual a menos, no, no me lo tomo. Ahí, bien, ahí está. Ahora veamos, no, parecería que es un color así, bien, bueno. Y ahora me falta el toque final. Bien, fíjense que se puede armar, tienen elementos en común las conjugadas. O sea que ahora le voy a dar el toque final. A ver si lo puedo poner acá para no ir tan abajo y tener la referencia. Ahí está. Bueno, y ahora ahí, ahí. Y por último lo vamos a cerrar acá al rectángulo. Ahí está. Bueno, y listo. Fíjense entonces que las asíntotas conjugadas tienen en común, eh, todos los elementos son en común para los dos. Una que sea para la que tiene el eje con respecto al eje X y el otro con respecto al eje Y. No siempre se cumple esto, ¿eh? O sea, no todas las hipérbolas tienen sus conjugadas.
Si yo les digo, por ejemplo, en alguna ejercitación o en el examen, haga la conjugada, es porque seguramente que la tiene. Ya está. Muy bien. Esas dos hipérbolas son conjugadas. Entonces, bueno, hemos tenido hipérbola, definición, cómo se hace para obtener la ecuación. Estamos hablando de centradas nada más. Las componentes, cuando una hipérbola es equilátera y cuando dos hipérbolas son conjugadas. Lo que me restaría hacer ahora es determinar hipérbolas que no se encuentran centradas y aparte la ecuación general de la hipérbola. Pero eso creo que ya está, lo vamos a hacer la próxima clase porque ya es suficiente por hoy. Listo por hoy. ¿Necesitan alguna